Los Miranda Rights. Tenemos aquí en vivo el abogado José Companioni en Radio Luz Miami. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Estoy muy bien, buenas tardes a todos, a ustedes en particular y a todos sus oyentes. Claro que sí, abogado. Vamos a empezar por lo más sencillo. Pues la mayoría de las personas alguna vez han escuchado hablar o invocar la quinta enmienda, pero quizá no sepa exactamente lo que significa esa frase, que es parte de la Constitución de los Estados Unidos, invocar la quinta enmienda. ¿Qué es la quinta enmienda de Sí, los Estados Unidos, abogado? es muy interesante, Wendy, porque la quinta enmienda es una de una serie de derechos que la Constitución nos da para protegernos del gobierno en sí, porque hay una diferencia en poder del individuo al gobierno. Entonces, cuando una persona se confronta con una persona o un agente del gobierno, está atrás de esa otra persona tanto poder. Y entonces, eh, parte de los derechos que nos se dieron en la Constitución, en lo que le llaman el Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas, es el derecho de no tener que dar testigo en contra de mí mismo, Okay. que el gobierno no me puede obligar a una confesión. ¿Por qué? No es porque esa enmienda le huya a la verdad, pero esa enmienda lo que hace es que previene que el gobierno me vaya a abusar a mí en una serie de distintas maneras por el poder que tiene. Y Okay. entonces el poder de estar callado me lo da la Constitución. Ahora, le aplica al gobierno federal y le aplica al gobierno estatal. Y lo interesante es que no tiene que ser un policía. Si uno está confrontado en una situación en cual el gobierno está pidiendo ciertas cosas, uno puede decir, yo me respaldo de mi derecho de la quinta enmienda de no servir como testigo en contra de mí, y el gobierno no puede utilizar mi silencio como razón de culpabilidad. Entonces, la segunda pregunta que me hiciste fue los derechos de la Miranda. Los derechos de la Miranda simplemente son la Miranda fue un individuo que vivía en California. Okay. Entonces, entonces era un individuo que siempre estaba en pleitos, en problemas, en ciertas cosas criminales. Entonces, Okay. cuando ocurrió un incidente, la policía decía, nosotros no tenemos ninguna evidencia, pero ha de haber sido Miranda. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien que más o menos es como Miranda, perdón, que es como Miranda, lo fueron y lo recogieron, y lo mantuvieron sin comida, sin habilidad de irse, y lo interrogaron por un periodo de muchas horas, Okay. hasta el cual él confiesa. Y basado en su confesión lo encuentran culpable. Bueno, va esto a la Corte Suprema y la Corte Suprema ve la situación y dice, el problema es que cuando el gobierno tiene más poder que el individuo, no importa si lo hiciste o no, el gobierno siempre puede ejercer ese poder para hacer a una persona confesarse. Y consecuentemente, nosotros no vamos a permitir esa situación. Cuando el gobierno quiera interrogar a una persona en que no tiene el derecho de irse, en otras palabras, está captivo, está bajo arresto, el gobierno tiene que explicarle a esa persona, que pueda conocer o no conocer, que tiene ciertos derechos constitucionales que aplican a ese momento, que tienen el derecho de silencio bajo la quinta enmienda, que tienen el derecho de la representación de un abogado, y que también, aunque no puedan pagar los honorarios del abogado, que no se tienen que preocupar, porque si no lo pueden pagar, el gobierno se lo paga para cerciorarse que esa persona sea instruido y no sea abusado. Correcto. Ahora, después de que esto sea dado, entonces el individuo puede, si quiere, decir, a mí no me importa, yo voy a decir lo que quiera decir. En ese caso, se lo dieron y esa confesión o eso es lo que dijo, se puede utilizar en contra de esa persona. Si no,
lo que uno diga no se puede utilizar en contra de uno sin esa aplicación de nuestros derechos. Bueno, de hecho, abogado, justamente es muy importante que saber y dejarle saber a toda nuestra audiencia que la falta de emisión pues de esta advertencia Miranda, que como se le llaman los Miranda Rights, no, o sea, no es aceptada, que tiene que leérsele a cada persona antes de llevarlo a una prisión, por ejemplo, que tiene el derecho a guardar silencio, que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra, como usted nos acaba de decir. Pero ¿qué pasa, abogado, si la policía no le informa sobre los derechos Miranda? ¿Qué ocurre en esa situación? Bueno, entonces la Corte Suprema ha creado algo que es una penalidad hacia el gobierno. En otras palabras, si el gobierno se puede comprobar que no ha cumplido con los requisitos de la ley y constitucionales, diciéndome mis derechos, dándome mi privacidad, cualquier evidencia que se pueda haber recaudado de esa manera ilegalmente, vamos a decir ilegalmente, no se puede utilizar en contra del individuo. Okay. Así que vamos a decir que yo arresto a alguien y lo empiezo a interrogar, no le digo nada de sus derechos y esa persona confía en mí y se confiesa. Yo después, como el policía, voy a la corte y trato de relatar lo que me dice, no, ese testimonio mío no puede ser aceptado porque fue obtenido en contra de la ley, no me dieron mis derechos. Ok, importante. Es excluido. Abogado, retomando nuevamente el tema de la quinta enmienda, ya sabemos exactamente qué significa, pero en el tema de los testigos, ¿puede un testigo invocar la quinta enmienda? Absolutamente. Un testigo, una persona acusada, tiene el mismo derecho. Entonces, si una persona, el gobierno, sea un juicio, sea un interrogatorio, sea una conversación con la policía, sea en la corte, piensa que lo que va, la respuesta a esa pregunta puede involucrarlo en una acusación de crimen, puede decir, yo no voy a responder esta pregunta basado en mis derechos de la quinta enmienda. Okay. Y eso hemos visto muchos casos. Por ejemplo, en Hialeah, en el caso famoso de Nilo Jury en contra de la ciudad y en contra del alcalde en ese momento, hubieron personas notadas y partícipes en la política que no quisieron testificar, aunque estaban sentadas en el tribunal al lado del juez, se dieron y dijeron, no vamos a testificar basado en la quinta enmienda. Y eran testigos, no eran acusados. Ok, o sea que sí se puede invocar un testigo de la quinta enmienda. Y abogado, en el tema de las huellas digitales o en este caso una prueba de ADN, unos análisis de sangre, ¿la quinta enmienda se aplica o no? No aplica por varias razones. Okay. Nos tenemos que dar cuenta que la base de la quinta enmienda es de prevenir abusos gubernamentales Okay. de su poder, que es mucho más que el mío. Ahora, las huellas digitales tienen que ser obtenidas, si las van a obtener, si me van a mandar a darlas, tienen que ser obtenidas basado en un dictamen de la corte. La policía dice, necesito que esta persona dé las huellas digitales, y basado en la prueba que le dan al juez, el juez le puede decir sí, lo puede tomar. La sangre igual, la DNA igual. Entonces, estas partes no son partes de lo que nos estamos preocupando, que es que el gobierno me abuse. Tiene que ir a a una tercera persona y obtener el derecho de obtener esas cosas. Ahora, mis huellas digitales, mi DNA, lo pueden obtener sin mi permiso, si yo la dejo en una copa, en un vaso, en la puerta. Mi DNA, me pongo un vaso, lo tomo, lo pongo en el piso, y eso son maneras en cual yo estoy dando esa evidencia sin que el gobierno tenga que obtener nada, porque yo la he abandonado. Correcto, correcto. Bueno, es súper importante tener claro este tema, abogado, justamente porque no solamente esto puede ocurrir en una situación donde se esté infringiendo la ley, sino que al contrario también puede
utilizarse en otras situaciones, inclusive a nivel migratorio. Voy a pedirle opinión a Giovanni justamente de lo que queríamos también tocar con usted, abogado, de este tema de la quinta enmienda. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Giovanni, ¿cómo está usted? Óigame, bien, bien, qué bien se oye el sonido. Estamos mejorando porque el sonido que usted tiene en este momento se oye excelente. Y me están diciendo allá en la cabina de la radio que qué bien que se está escuchando. Yo tengo una pregunta, abogado, y a manera, yo sé que usted por su profesión, pero ¿qué se le puede recomendar a una persona que es detenida, por ejemplo, que lleva, vamos a decir, fue a comer a un restaurante, a una cafetería, y se tomó 3 cervezas, por ejemplo, y un policía lo detiene porque X cosa, un foco que está fundido o no puso el intermitente para adelantar a una persona, y el policía nota que esta persona siente un olor a alcohol? ¿Qué se le puede recomendar sin perjudicar su carrera y sin perjudicar a la labor que está haciendo la policía, pero sí beneficiar a la persona que va manejando? Bueno, primero que debería tener una máscara porque puede prevenir eso y al mismo tiempo ahorrarnos el problema de COVID. Una 95, ¿no? No es tan fácil. Hoy en día no es tan fácil para la policía oler eso porque todo el mundo está enmascarado. Pero, cediendo eso, la respuesta es bien fácil. Es súper fácil y no perjudica a nadie. Primero, si la policía nos detiene y nos pide que nosotros cedamos a un examen de la calle para determinar si estamos bebidos, nosotros tenemos el derecho de decir que no. Voy a decir eso de nuevo. Nosotros tenemos el derecho de decir que no, pero el derecho de manejar no es un derecho. En el estado de la Florida es un privilegio. Así que si nosotros decimos que no, nos estamos quizás ahorrando evidencia en contra nuestra, pero automáticamente cedemos nuestro derecho a conducir, porque es un privilegio en cual tenemos que seguir esas reglas. Entonces no es porque no tengamos el derecho constitucional de decir no voy a hablar, es porque el Estado, cuando nos da un privilegio y no es un derecho, que es conducir durante el Estado, nos puede quitar ese privilegio porque nosotros no seguimos con el compromiso de seguir esas reglas. Ahora, ¿cuál es mi consejo? El consejo es fácil. Si uno está bebido por encima del límite, primero, no hemos pensado correctamente y nunca deberíamos haber ido a conducir. Eso es correcto. Tiene que estar claro. Pero si lo estamos, nos encontramos en esa falta. Entonces, si estamos bajo una condición alcohólica, vamos a perder ese derecho de todas maneras. De todas maneras vamos a perder el derecho. Así que mi consejo es, si estás tomado, di que no, porque vas a perder el derecho automáticamente porque dijiste que no, pero no vas a dejar evidencia en contra de ti. Ahora, yo creo simplemente que una persona, y cualquiera puede cometer ese error, cualquiera, no estoy justificándolo, pero cualquiera puede cometer ese error, pero hoy en día hay tantas distintas alternativas, claro. Un Uber, un taxi, un bus, para prevenir eso, que de verdad es una tragedia personal porque le ocurre a personas que no tienen la intención de violar la ley, pero ocurre de todas maneras y uno tiene que ser responsable por sus actos. Claro, claro. Bueno, abogado, y otra de las preguntas, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cámaras? En muchas de las ciudades, y una de las ciudades que tiene cámaras corporales, la policía lleva la cámara corporal, ¿es un beneficio para la policía o es un beneficio para el ciudadano de a pie? Bueno, es la verdad.
La cámara no se cansa, la cámara no tiene perspectiva, la cámara no tiene perspectiva. Lo que la cámara hace es nos da un detalle actual de lo que ha ocurrido. Entonces puede beneficiar a la policía y puede beneficiar al individuo. La razón que las cámaras están utilizando es para prevenir esa culpabilidad que es posible. Hay una minoridad de individuos que trabajan para el gobierno, y estoy diciendo una minoridad porque nosotros lo único que oímos son esos individuos y faltamos de darnos cuenta de la mayoría que todos los días dan de su servicio, dan de su talento, dan de su tesoro para protegernos. Pero hay una minoría de estos individuos que pueden abusar su poder. Claro. Y si todo está grabado, me va a proteger a mí en esa confrontación. Y también los protege a ellos. Porque si ahora yo digo, este policía me hizo y me dijo y no sé qué, es muy fácil de decir, vamos a ver la cámara. Claro. Y o sea, se puede... Y lo hemos visto. Se puede traer la evidencia a la cámara. Diga. Se puede traer la evidencia a la cámara, a la corte, cuando hay un juicio o un percance de esto. Sí, esa evidencia donde hay un juicio está accesible tanto a la policía y al gobierno como al individuo que está siendo acusado, igual que una llamada del 911, todo eso es parte de la evidencia y se puede solicitar y se puede presentar. Ok, y ahora, abogado, volviendo ahí al tema, porque Wendy se quería coger toda la conversación con usted por ejemplo, hablando de los Miranda Rights, que es del individuo y esto, cuando a una persona lo arrestan por error del policía, por la novatada de él o porque no tiene la misma preparación de una carrera, porque hay muchos de los policías, hay muchos que son veteranos en la ciudad del Doral, para no ponerme en problema, hay muchos policías que tienen experiencia, son muy viejos de estar veteranos de los procedimientos, pero en muchas ciudades hay muchos jóvenes que solo pasan un curso de 8 meses, pasan un curso de 7 meses y ya salen a ser policías. Y cuando te van a arrestar, en el momento del arresto, se les olvida leerte tus derechos Miranda. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, lo que pasa es que probablemente van a perder su trabajo. Pero lo que pasa en esos momentos es que cualquier cosa que yo diga, en cualquier conversación que yo pueda tener con ese oficial, no se puede utilizar en una corte en contra de mí. Entonces, no es que el arresto, que el detenimiento sea ilegal. Lo que es ilegal es proveer en una corte lo que yo he dicho sin que tú me des mis derechos, la información de los derechos. Y puede ser cualquier cosa, hasta un juez lo estoy arrestando, si soy un policía, le tengo que decir sus derechos, aunque es posible que lo sepa mucho mejor que yo. Claro. Pero es parte de lo que requiere el gobierno que se haga, y si no se hace, cualquier cosa que uno diga no puede ser utilizado en contra de uno, para prevenir, porque uno, en el momento que uno empiece a crear excepciones, se muere la regla en la excepción. O sea que, por ejemplo, a ver si lo pude comprender, por ejemplo, hay un arresto de una persona que va en un vehículo huyendo de una escena y a primera de X escena viene, o viene con un problema de una luz apagada, por decir así, y el policía lo detiene, pero ese policía, cuando te detiene, que te detuvo por la luz, se dio cuenta de que también estás tomado y te pone bajo arresto, te pasa a la parte de atrás del carro. Ese detenimiento, ¿se cae lo de la luz o se cae lo de que venías tomado? No sé si lo de la luz, no, yo entiendo lo que estás diciendo. Lo de la luz no se cae, porque lo de la luz no requiere tu testimonio, no se cae el caso. Ajá. Lo que se cae es el uso de la evidencia de la confesión, de lo que dijiste. Ok. Entonces, si el policía te para, y entonces te pone en la parte de atrás del vehículo,
ya estás bajo custodia del gobierno. En ese momento tiene la responsabilidad de darte los derechos. Los derechos. Uh-huh. Pero no quiere decir que si no te lo da, y es posible que no te lo dé ahí, porque no te va a hablar. Uh-huh. Pero es mejor para la protección de ellos que te lo den desde el momento que estés dentro del carro. Tienen su tarjetica, sacan la tarjetica para no recordarse de ella, sacan la tarjetica y la leen tal y como está. Como el rosario. Es también un hábito que muchos policías tienen. Ah, mira un tip. Okay. Ahora, entonces, no se va a caer nada, porque al final del caso te arrestaron y van a seguir utilizando algo de lo que eres culpable, o sea, de que cometiste o en ese momento no eres culpable, pero te pueden utilizarlo. Claro, siempre y cuando la evidencia del juicio no dependa de la evidencia obtenida ilegalmente, no se cae el caso. Okay. Ahora, si el caso de la fiscalía depende en esa confesión o esa evidencia que fue obtenida ilegalmente, entonces el cargo se cae porque no tienen suficiente evidencia para poder comprobarlo sin esto que ellos acudieron y fue ilegalmente. Y te digo esto, no tiene que ser evidencia de que tú digas, yo lo hice y yo me confieso. Puede ser evidencia que dice, bueno, yo no te voy a decir que yo lo confieso, pero mi amigo Jorge, él estuvo ahí. Y entonces no sabían de Jorge, encontraron a Jorge. Jorge dice, fue él. La evidencia esa de Jorge, si no lo hubieran podido obtener sin lo que yo dije que fue sin mis derechos, Jorge no puede testificar en contra de mí. Okay. Es muy interesante, es un ejercicio en ver donde el hilo de la actividad equivocada de los gobiernos lleva, no necesariamente es lo que han obtenido. Correcto. Pero también es lo que lleva. Ahora, te voy a llevar a algo que no pensaste preguntarme, que si el policía no tenía derecho, no tenía causa para pararme, y entonces descubre que yo estoy tomado y descubre que yo tengo un arma y que tengo drogas, pero no tenía derecho a pararme. No había una Al causa. no tener el derecho de pararme, todo el resto se cae. O sea, no había causa porque probable. Tiene que tener causa para detenerme. Y si esa causa en cual él utiliza para detenerme, en cual el resto ocurre, no es correcta, el resto de la evidencia tiene que ser votada. Excelente, abogado, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones, y también sabemos que usted tiene bastantes servicios legales en su bufet, y asimismo no solamente personales, sino también a nivel comercial. ¿Dónde nos podemos comunicar con usted, abogado? Bueno, mi número telefónico es código de teléfono 305-216-0312, y estoy ubicado en el centro, o cerca del centro comercial de Coral Gables, y cualquier persona que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, me puede llamar ahí. Yo soy quien le recoge el teléfono y podemos hablar, y si necesitan ayuda se la puedo extender. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, esperamos verlo pronto y siempre agradecidos por toda esta ayuda a la comunidad. Que así sea. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nuevamente el teléfono del abogado José Compañones, el 305, su línea directa 216-0312. Tiene bastantes servicios legales, y yo creo que en este caso siempre vamos a volver a repetir que la representación de un abogado es vital para que se pueda llevar una buena defensa y asimismo un buen caso, porque no todos los casos, ningún caso es igual, ningún caso es parecido. Como dicen los abogados, cada caso tiene su ADN. Pero si usted tiene una buena representación, nadie le va a garantizar que el caso va a ser ganado, pero sí va a tener un poquito menos de problema, o va a llevar el caso más corto al éxito o al final de la resolución. Mira que eso, que interesante lo de cuando te detiene un policía. Sin causa, sin causa, la causa probable. La causa probable es lo más importante, porque hay veces que el policía tiene que tener una razón
por la cual detenerte. Vamos a poner un ejemplo, vienes con tu familia en el carro manejando y al policía se te puso al lado, te quedó viendo y él por quedarte viendo dice, te dice párate y te detiene y no tuviste ningún problema. ¿Por qué me detuviste? Correcto. Y no lo... si el policía no lo pone, ¿cuál es el problema por el cual te detuvo? Ese caso, el abogado que tome, aunque te hayan detenido, aunque te hayan leído los Miranda Rights, el caso se puede caer. ¿Por qué? Porque no tuvo un por qué detenerte. Sí. Yo hablé de la parte de la luz, ¿no? Porque lo más común que pone un policía es que te dice, mira, es que traes una luz mala o no hiciste el cambio para adelantar. Porque cuando tú vas en una vía de la calle y vas a adelantar a un vehículo, tienes por obligación de poner la luz. Si no la pones y viene un policía en la parte de atrás tuya, te puede poner un ticket. Claro, el direccional. Por eso el direccional, lo que le llaman el direccional. Si vienes con exceso de velocidad en una zona escolar, también te tiene récord de eso, ok. Todos esos detalles pueden hacer que el policía te detenga. Claro. Pero si en esos detalles no había una causa justa por qué detenerte, entonces el caso y la multa o en el dado caso lo más peligroso es un DUI aquí. Bueno, de hecho, yo creo que también, obviamente, a todas las personas... O traes la chapa vencida. Sí. Trae la chapa del vehículo. Eso puede pasar. Trae la chapa del vehículo vencida. Pero Giovanni, hay algo importante. A todos nos ha pasado en algún momento de que intimida el que te pare un policía. Obviamente el tema de que, bueno, ¿por qué? ¿Qué hice? Pero yo creo que no es un pecado ni tampoco vas a ofender al oficial en preguntarle, oficial, ¿por qué me detuvo? Si de pronto sabías tú que venías por tu vía con una velocidad correcta. No hay nada de malo en preguntar. Obviamente, si tú vienes en 80 en una zona de 40, claro que es un descaro preguntarle al oficial por qué me paró. Tú sabes que parece que aquí en la ciudad del Doral tienen una educación que lo primero que te para cuando te detiene el policía te dice, tú sabes por qué te detuve. Y tienes que, una de las cosas, ahí ya te estás inculpando, claro, porque él te está preguntando. Eso está errado. Pero él te hace la pregunta para que tú caigas y tú digas, bueno, ven, aquí tengo la chapa vencida. El tener la chapa vencida y andar manejando y que tú te estás dando cuenta, te pueden arrestar. Claro. Si tú tienes la licencia de conducir, que el abogado lo estaba diciendo, que es un privilegio y hay veces que no lo entendemos. Por eso es que hay un detalle para nosotros los que somos inmigrantes, que no entendemos por qué no nos dan la licencia. Hay una cierta parte de requisitos que debes de cumplir para que tú puedas tener la licencia de manejar. Porque es un privilegio. Si tú no estás legal en este país, si tú no tienes las garantías que el gobierno te pide para que tú manejes, no puedes manejar. Correcto. O sea, porque es un privilegio y hay veces que nosotros no entendemos lo que es el privilegio de tener la licencia de conducir en lo que es la Florida. A lo mejor en otros estados, no sé si hay algún estado que sea obligatorio, creo que no, que todo es a manera de que es un privilegio. Yo creo que ese privilegio que tenemos todos de poder manejar se puede limitar en el momento de que tú estás cometiendo un crimen. Y una de las cosas criminales creo que es que tú estés manejando sabiendo que tu licencia está suspendida o está vencida. Entonces, es mucho cuidado cuando tú hablas con el policía, porque ese policía... Mira, tú le puedes ganar un caso a un policía y te vas a la corte, te ponen un ticket o exceso de velocidad o tuviste un problema, una discusión, X cosas. Puedes en la corte demostrar que el policía no tenía razón por qué arrestarte o tú ganaste el caso y ha sucedido en miles de millones. Por eso las por eso las enmiendas, las 27 enmiendas que hay, que al principio los Bill of Rights es las primeras 10. Pero lo que sucede es que esto se hace porque el abogado lo está diciendo, el gobierno es demasiadamente poderoso, tiene todas las alternativas. Por ejemplo, tú quieres saber dónde vive José
y el gobierno lo quiere saber, lo puede investigar y coge a los mejores expertos y lo encuentra enseguida. Abuso de la autoridad que tiene. Entonces, nosotros como ciudadanos se inventaron, como era tan poderoso el gobierno y tenía tantos poderes adquiridos cuando se estaba haciendo la constitución o cuando se hicieron todos los procedimientos, entonces existen tus derechos. Y aquí en los Estados Unidos solo son 27. Solo hay que las 10 primeras son las que normalmente benefician a una persona, que es el que tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a poseer armas, que no nos pueden invadir en la casa y entrar. Hay muchas de ellas que puedo demandar, que yo puedo demandar a Marilyn por $20 si yo quiera, creo que la acepta, o la séptima enmienda. Hay todos esos derechos para que nosotros nos beneficiemos, la comunidad nos beneficiemos de la autoridad que tiene el gobierno. Y en el dado caso, creo que es muy recomendable que si tú no sabes, no te pongas a discutir, porque aunque tú no creas, el policía cuando te está arrestando o te está poniendo un ticket, eso queda en tu récord. Y ese es el mismo que mucha gente tiene. Y al final de la jugada, tú lo puedes ganar en la corte, porque a lo mejor el policía se equivocó y no tiene razón de haberte arrestado, ¿no? Pero el problema tan grande es que eso te va a aparecer en el récord de toda la vida. Y ahí es donde queríamos tocar este tema, en el tema del récord. Sabemos, Giovanni, que cuando todos hemos pasado por esos procesos de inmigración, hasta un ticket de tránsito es considerado cuando se está haciendo cualquier tipo de proceso. De pronto se dirá, no, pero si es un ticket de tránsito, sí, pero hay uno, o un hay arresto. Otro. Mira, y también lo que quería citar era que las personas que están llegando acá, o que señores están en un proceso de asilo, que están en un proceso de petición, que están en cualquier proceso de inmigración, no desconozcan todo esto que estamos hablando, no desconozcan lo que ustedes deben saber, porque cualquier cosa mala que hagan les va a afectar su récord para poder adquirir, o inclusive afectar su caso, que le pueda declinar una residencia legal en los Estados Unidos. Mira, Wendy, aquí muchos de los inmigrantes cometemos errores. Pero el error que cometemos, el desconocimiento de la ley no nos da el perdón. Correcto. Sino que tenemos que conocer, porque vivimos en Estados Unidos y sabemos un poquitico cómo funciona. Por eso es que venimos a esta gran nación. Y hay una de las cosas que si el policía te pone las esposas, el policía te pone en la parte de atrás de un vehículo, el policía está dentro, te pone dentro del vehículo, tú estás arrestado, aunque no te haya leído los Miranda Rights. Estás detenido, estás en custodia del gobierno. Correcto. Y en ese momento que tú estás en custodia del gobierno, a lo mejor fue un arresto temporal, un arresto relámpago, pero ya eso es un arresto. Y ya está en tu récord. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú vas a poner en un documento legal, y en el documento legal te pregunta, ¿fuiste arrestado? Y tú pones que no, estás mintiendo. Correcto. Porque tú tienes que poner de la forma correcta cómo son los documentos. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado y no meterse en la parte de atrás del carro del policía, o que no dejar te pongan en custodia, porque automáticamente tú vas a tener un problema. Y también yo creo que hay que tener en cuenta que vengas del país que vengas, o sea, Latinoamérica, Centroamérica, no importa, Suramérica o Centroamérica, de donde vengas y estás aquí en los Estados Unidos, yo creo que tienes que respetar el sistema de este país. Primero, porque te está abriendo las puertas. Segundo, respetar la forma hasta de hacer negocios. ¿Por qué? Porque las malas costumbres, Giovanni, que adquieren muchas personas que vienen de países suramericanos, centroamericanos, quieren aplicarles aquí de la misma manera y creen que nadie se va a dar cuenta, o que eso es normal, o que no, mira, pasó y pasó y nadie me dijo nada. Acuérdense que esto es como lo dice como se dice en inglés, it's about time. Esto es cuestión de tiempo. Esto usted puede creer que nadie lo está viendo, usted puede creer que nada está pasando, y todos los están viendo y todo está ocurriendo. Así que no ponga en riesgo su estatus migratorio por creer que usted sabe cómo funciona mejor un sistema que tiene
años y años establecido y que usted no lo va a venir a cambiar por su pensamiento que tiene en el país de donde venga. Aquí no estamos hablando de nacionalidades, estamos hablando del ser humano en general que viene o que venimos aquí a simplemente tener una mejor vida. Bueno, muy interesante, Wendy, ese mensaje que acaba de dar. Y creo que sí, tienes toda la razón. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidado. tener cuidado. Y debemos si tomamos, no manejemos. Porque nos puede costar muchísimo dinero. Y sobre todo la repercusión en diferentes temas que pueden salir el día después, Wendy. Así es, muchísimas gracias por su sintonía. El día de mañana vamos a estar hablando con la concejal de Doral, Claudia Mariaca, de muchos temas importantes y compartiremos toda esa entrevista aquí el jueves en Radio Luz Miami. Buenas noches para todos y recuerden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.